Soy Amanda Wilson, tengo 32 años, y la Navidad pasada cambió mi vida para siempre, después de trabajar más duro que nunca. Regresé a casa esperando que mi familia finalmente reconociera mis esfuerzos. En cambio, vi a mi hermana menor, Hede, desenvolver las llaves de un Audi nuevo. Mientras tanto, yo recibí una pequeña caja que contenía una alcancía rosa y un billete de $1. Mi madre sonrió cálidamente y dijo: «Esta es nuestra contribución para tu futura casa, cariño». Esa noche hice la maleta y me fui sin despedirme. Mientras conducía, mi teléfono vibró con un mensaje. Antes de contarles a dónde fui esa noche, déjenme saber en los comentarios desde dónde me están viendo y suscríbanse para no perderse lo que pasó después en mi camino hacia el valor propio, crecer como la hija mayor en la familia Wilson. Fue un ejercicio de invisibilidad. Nuestra casa suburbana en Portland, Oregon, parecía perfecta desde afuera, con setos bien podados y coronas de temporada. Mis padres, Robert y Diane Wilson, ahora de 56 y 54 años respectivamente, siempre cuidaron las apariencias mientras ocultaban la dinámica familiar a vecinos y amigos. El patrón empezó temprano, cuando tenía 7 años y Hede acababa de nacer. El cambio de atención fue inmediato y permanente. A mí me daban breves asentimientos mientras Hede recibía celebraciones con helado por premios de participación. Recuerdo mi 10º cumpleaños cuando mis padres olvidaron comprar un pastel porque estaban ocupados comprando muebles para la habitación de la bebé Hede. Cuando lo mencioné llorando en la cena, mi madre rápidamente puso una vela en un bollo de pan y lo llamó suficiente. Amanda, ya eres lo suficientemente mayor para entender que tu hermana necesita más atención, decía mi padre cada vez que expresaba que me sentía herida. Sé la responsable. Eres la hermana mayor y responsable. Y así me convertí. A los 12 años preparaba comidas sencillas cuando mamá estaba ocupada con Hede. A los 14 cuidaba niños regularmente, mientras mis padres asistían a recitales de danza de Hede o la llevaban de compras. De alguna manera, las finales de mi equipo de debate nunca merecieron su asistencia, a pesar de los trofeos que traía a casa. Sabemos que lo harás bien sin nosotros, decía mi madre apretándome el hombro. Eres nuestra chica independiente. La independencia se volvió mi identidad, no por elección, sino por necesidad. Aprendí a ayudarme con las tareas, a manejar sola las solicitudes para la universidad y a conseguir transporte para los eventos escolares. Mientras tanto, Hede recibía clases de manejo con papá, tutorías extensas cuando bajaban sus notas y constante apoyo para sus logros modestos. La graduación de la secundaria ilustró perfectamente nuestros mundos distintos. Mis padres organizaron una fiesta lujosa para mí porque eso es lo que los padres deberían hacer, pero pasaron la noche presentando a Hede a todos, presumiendo de su proyecto de arte de secundaria que ganó un concurso local. Mi aceptación en la universidad estatal con una beca parcial fue mencionada como algo secundario. La universidad trajo el mismo patrón, pero con consecuencias financieras que aún me acompañan. Trabajaba 20 horas a la semana en la cafetería del campus mientras mantenía un lugar en la lista del decano. Los veranos significaban trabajar tiempo completo en ventas para ahorrar para el próximo semestre. Mientras tanto, mis padres cubrieron completamente la matrícula de Hede cuando se inscribió 3 años después, argumentando que los programas de arte son más exigentes y no dejan tiempo para trabajar. Me gradué con honores en diseño arquitectónico y con $27,000 en préstamos estudiantiles. En la ceremonia, mis padres llegaron tarde porque Hede tuvo un pequeño choque esa mañana. Se perdieron mi paso por el escenario, pero insistieron en tomar fotos familiares, donde posicionaron a Hede entre ellos. Mi primer trabajo pagaba modestamente, pero ofrecía potencial de crecimiento. Alquilé un pequeño apartamento de una habitación. Lo amueblé con muebles de segunda mano y presupuesté cuidadosamente para pagar los préstamos mientras ganaba experiencia. Cada reunión familiar traía preguntas sobre cuándo encontraría un trabajo de verdad o conocería a alguien agradable, como si mis esfuerzos profesionales fueran solo un paso hacia el matrimonio. Hede se graduó con notas promedio, pero con un portafolio impresionante que mis padres pagaron a un consultor para que lo ayudara a armar. Le regalaron 3 meses en Europa como presente de graduación para ampliar sus horizontes artísticos. Cuando regresó, le subsidieron el alquiler en un barrio de moda mientras encontraba su camino profesional. El octubre pasado, después de 5 años de dedicación, recibí un ascenso significativo a diseñadora senior con un aumento salarial, modesto pero significativo. Llamé a mis padres de inmediato, esperando que este éxito tangible finalmente obtuviera su aprobación. Eso es lindo, cariño, dijo mi madre distraídamente. ¿Te dije que Hede ahora está saliendo con un médico? Bueno, un estudiante de medicina, pero igual, a pesar de esta decepción familiar tan familiar,
Mantuve la esperanza. Se acercaba la Navidad y decidí comprar regalos pensados para todos. Estirando mi presupuesto para comprar cosas que sabía que apreciarían. Tal vez expresiones tangibles de amor finalmente cerrarían la brecha que había sentido toda mi vida. Los paquetes envueltos en plata en el maletero representaban más que regalos. Eran un intento final de ganar el reconocimiento que siempre había anhelado de mi familia, mientras conducía los 120 kilómetros hacia casa por Navidad. Me permití imaginar que esta visita sería diferente. Tal vez mi ascenso finalmente se reconocería como algo importante. Tal vez la billetera cara para papá y la bufanda de cachemira para mamá comunicarían mi éxito y gratitud. Tal vez esta sería la Navidad en que las cosas finalmente cambiarían. Tenía 32 años y todavía buscaba la aprobación de mis padres. Esa realización debería haber sido una advertencia suficiente. Llegué a la casa familiar el 24 de diciembre. Entrando en la entrada detrás del SUV de mi padre, la casa lucía exactamente como siempre durante las fiestas. Luces multicolores, delineando el techo, un muñeco de nieve inflable moviéndose en el jardín delantero y una corona con un lazo de terciopelo rojo, centrada perfectamente en la puerta. La familiaridad debería haber sido reconfortante, pero en cambio, mi estómago se apretó con la ansiedad que siempre acompañaba las visitas familiares. Mi madre abrió la puerta antes de que pudiera tocar, vistiendo su delantal navideño tradicional, sobre un suéter rojo. «Amanda, llegaste», exclamó dándome un rápido abrazo que olía a canela y vainilla. «Entra. Entra. Tu padre está viendo el partido. Y Heather llegará pronto con Kyle». La seguía dentro, notando cómo las decoraciones eran exactamente las mismas que durante mi infancia. El mismo árbol artificial en la esquina, el mismo pesebre en la repisa, las mismas medias colgadas en orden de nacimiento. «Robert, Diane, Amanda, Heather, ya tengo tu cuarto listo», dijo mamá, llevándome arriba. Tuvimos que mover unas cajas de almacenamiento, pero despejé el camino hacia la cama. Mi cuarto de infancia ahora era mitad habitación de invitados, mitad bodega. Cajas de cartón etiquetadas con documentos fiscales y decoraciones navideñas alineaban una pared. La cama individual tenía un edredón nuevo que nunca había visto, y el escritorio donde estudié para incontables exámenes estaba ahora cubierto, con los proyectos de costura de mi madre. «Solo es para dormir, ¿no?», dijo mamá, notando mi expresión. «El cuarto de Heather está exactamente como ella lo dejó». «Claro. Ella se queda mucho más cejido que tú», asentí, colocando mi bolso de viaje sobre la cama. «Está bien, mamá. Gracias. Perfecto. Ahora ven a ayudarme con la cena. Hay que pelar los camotes». En la cocina. Caí en el papel familiar de asistente mientras mi madre dirigía la operación culinaria. Llevaba 15 minutos pelando papas cuando la puerta principal se abrió de golpe y la voz de Heather llenó la casa. «Llegamos», llamó. Kyle trajo vino. Mi hermana apareció en el marco de la cocina, luciendo estilizada sin esfuerzo, con unos jeans de diseñador y un suéter verde que resaltaba sus ojos, idénticos a los míos. Aunque los de ella nunca habían pasado noches llorando por los estados de cuenta de préstamos estudiantiles. Detrás de ella estaba Kyle, alto y apuesto con la confianza de un estudiante de medicina, sosteniendo 2 botellas de vino que probablemente costaban más que mi presupuesto semanal de comida. Heather reconoció a Amanda con un rápido abrazo, antes de volverse hacia nuestra madre. «Mamá, espera a ver qué me trajo Kyle para Navidad. Estoy muriendo por contarte. Pero él dice que tengo que esperar». Mamá abandonó de inmediato el pavo que estaba sazonando para darle toda su atención a Heather. «Al menos dame una pista». Seguí pelando papas sola, escuchando su charla, emocionada. Mi padre entró desde la sala, pasando completamente de mí para abrazar a Heather. «Ahí está mi chica», dijo con voz potente. Luego vio a Kyle y le extendió la mano. «Qué bueno verte de nuevo, hijo. Ven a ver el partido conmigo. Los Vikings van ganando por 7, papá», llamé. «Hola», se volvió, pareciendo notarme por primera vez. «Oh, Amanda, ¿cuándo llegaste?» «Hace como una hora». «Bien, bien», asintió vagamente. «¿Cómo está el trabajo?» «Genial. En realidad, me ascendieron a diseñadora senior en octubre. Ahora manejo mis propios proyectos. Dibujar edificios paga las cuentas», dijo con una sonrisa distraída, ya volviendo la atención a Kyle. «Vamos. Hijo, te estás perdiendo la acción». Los hombres desaparecieron. En la sala, mientras Heather se servía vino para ella y mamá, sin ofrecerme nada. Volví a las papas, preguntándome por qué esperaba algo diferente. A las 6 llegaron la tía Linda y el tío Steve con mis primos Jessica y Brian. La casa se volvió más ruidosa, con más familiares llegando. Y como siempre, me encargué de recibir los abrigos, refrescar las bebidas y asegurar que las bandejas de aperitivos no se vaciaran. «Entonces, Amanda», me dijo la tía Linda junto a la tabla de quesos, «¿sigues soltera?».
Tu reloj biológico no se detiene. Estoy enfocada en mi carrera ahora mismo, respondí, la respuesta ensayada que salió automáticamente. La carrera es maravillosa, pero la familia es todo, dijo, dándome una palmada en el brazo. Mira a tu hermana y a ese novio. Doctor, ella tiene la idea correcta. La conversación continuó en esa línea durante la preparación de la cena. Nadie preguntó por mi ascenso o mi trabajo. En cambio, respondí preguntas sobre posibles citas y sugerencias suaves sobre congelar óvulos por si acaso. Mi madre me pidió ayuda para poner la mesa con la vajilla familiar. Delicados platos con estampado floral que habían pertenecido a mi abuela. Mientras acomodaba cuidadosamente cada lugar, recordé la vez que accidentalmente rompí uno de esos platos cuando tenía 11 años. Mi padre me castigó 2 semanas, llamándome descuidada e irresponsable. 3 años después, Hede tuvo una rabieta y derribó un juego completo de platos al suelo. Mis padres simplemente lo limpiaron, asegurándole que fue un accidente y que los platos se pueden reemplazar. Debe haberse notado en mi rostro porque mi madre se detuvo mientras colocaba los cubiertos. ¿Pasa algo? No, respondí. Rápido, solo estoy siendo cuidadosa con la vajilla. Bien. Estos platos son reliquias familiares irreemplazables, excepto cuando Hede los rompió. Aparentemente, la cena de Nochebuena fue una producción de tradiciones perfectamente ejecutadas. El pavo estaba dorado, los acompañamientos abundantes y la conversación se centró principalmente en las actividades artísticas de Hede y las experiencias de Kyle en la escuela de medicina. Cuando mencioné un proyecto desafiante que había terminado recientemente para un edificio de oficina sostenible, mi padre cambió de tema para preguntarle a Kyle sobre sus planes de residencia. Después de la cena, llegó la tradicional proyección anual de Qué bello es vivir. Como siempre, los asientos me dejaron en el suelo mientras Hede se acurrucaba cómodamente en el sofá entre nuestros padres. Kyle ocupó el sillón reclinable como invitado de honor. Me apoyé en la mesa de centro, sintiendo el dolor familiar en la parte baja de mi espalda mientras avanzaba la película. La revelación de Jerry Bailey sobre el valor de su vida me impactó. Diferente este año. Mientras veía al personaje darse cuenta de cuánto significaba para los demás, me pregunté si alguien notaría si yo desapareciera. ¿Dejaría mi ausencia algún vacío en esta foto familiar? Cuando terminó la película y la gente empezó a prepararse para dormir, ayudé a limpiar mientras Hede le mostraba a Kyle los álbumes de fotos de la infancia, álbumes que la mostraban prominentemente en cada página y en los que yo aparecía principalmente en fotos grupales, a menudo recortada parcialmente. Esa noche me fui a dormir a mi cuarto, convertido en bodega, rodeada de cajas con objetos considerados más dignos de espacio que mis recuerdos de infancia. Mañana era Navidad. Una última oportunidad para que las cosas fueran diferentes. Una última oportunidad para que mi familia me viera. El sueño llegó entrecortado, interrumpido por sueños de medias vacías y llaves del coche justo fuera de mi alcance. La mañana de Navidad amaneció brillante y fría, con el sol reflejándose sobre la nieve fresca que había caído durante la noche. Me desperté temprano, como siempre, y bajé para comenzar el desayuno. Esto era una expectativa tácita. Amanda se encarga del desayuno mientras los demás duermen. Mezclé la masa para panqueques, freí tocino y preparé café, colocando todo al estilo Buffett sobre la encimera de la cocina. El olor de la comida fue atrayendo poco a poco a todos hacia abajo. Hede apareció la última, bostezando dramáticamente, con el cabello perfectamente despeinado a pesar de recién haberse levantado. Kyle la siguió de cerca con el brazo alrededor de su cintura. Dios mío, me muero de hambre, anunció Hede, llenando su plato. Amanda, debiste despertarme antes. ¿Sabes cómo me pongo cuando tengo hambre? Yo sí lo sabía. Toda la familia lo sabía. El hambre de Hede siempre era una emergencia que requería atención inmediata. Mientras tanto, yo había aprendido a ignorar por completo mis propias necesidades. Después del desayuno, nos reunimos en la sala alrededor del árbol de Navidad. El intercambio de regalos siguió el mismo orden de siempre desde la infancia, del menor al mayor, lo que significaba que Hede siempre iba primero, este año, con Kyle presente. Él tomó el primer turno, abriendo regalos de varios familiares. Parecía genuinamente agradecido por cada objeto, incluido el tarjetero de cuero que le había elegido. Hede fue la siguiente, rompiendo los paquetes con entusiasmo infantil, a pesar de tener 25 años. Abrió mi regalo, entradas para su banda favorita, con un rápido gracias antes de pasar al siguiente paquete. Las entradas me habían costado casi la mitad de mi presupuesto mensual discrecional, pero su reacción fue idéntica a cuando le di una vela de $10 el año anterior. Me tocó abrir, después de todos los primos. Abrí los regalos metódicamente, expresando gratitud por cada uno. Una bufanda genérica de la tía Linda,
productos de baño de mi primo y una tarjeta de regalo para una tienda departamental de mis padres. Regalos estándar e impersonales que podrían haberse dado a cualquiera. Nada que indicara que conocían mis gustos o intereses. Nada que reflejara el ascenso del que estaba tan orgullosa de compartir. Mientras avanzaba la apertura, noté que mi padre revisaba su reloj repetidamente e intercambiaba miradas con mi madre después de abrir los últimos regalos regulares. Se puso de pie y aclaró la garganta. Tenemos una sorpresa especial este año, anunció con una amplia sonrisa, Hede. Tu madre y yo estamos muy orgullosos de tus logros artísticos y tu brillante futuro. Queríamos hacer algo especial para mostrar nuestro apoyo. Le entregó a Hede una pequeña caja envuelta en papel dorado. Dentro había una llave de coche con el logo de Audi bien visible. Hede, gritó, saltando de emoción. No puede ser, no puede ser. ¿Hablas en serio? Sí, yo. Ven a ver, dijo mi padre, guiando a todos hacia la puerta principal. Salimos y allí estaba, un Audi A4 blanco nuevo, estacionado en la entrada adornado con un enorme lazo rojo. Por el modelo y las características visibles a través de la ventana, calculé que costaba al menos $35,000 más de lo que yo ganaba en todo un año. Te lo mereces, cariño, dijo mi madre, abrazando a Hede mientras ella brincaba, emocionada alrededor del vehículo. Necesitas transporte confiable para tu nueva pasantía en la galería. La pasantía que no pagaba nada. Solo prestigio. La pasantía que nuestros padres habían conseguido por contactos. La pasantía de la que Hede se quejaba porque le exigía levantarse muy temprano. Kyle tomó fotos de Hede posando con su nuevo coche mientras mis padres sonreían orgullosos. Yo me quedé en el porche con los brazos cruzados para protegerme del frío, sintiéndome invisible una vez más. Cuando regresamos adentro, calentando los dedos junto a la chimenea, mi madre de repente exclamó, «Oh, casi se nos olvida. Amanda. También tenemos algo especial para ti». Por un breve e irracional momento, la esperanza revoloteó en mi pecho. Tal vez habían estado guardando mi regalo para el final también. Quizás después de todo habían reconocido mi esfuerzo. Mi madre me entregó una pequeña caja envuelta en papel de cumpleaños que había sobrado. Pesaba casi nada. La desenvolví con cuidado, levantando la tapa para revelar una pequeña alcancía de cerámica rosa. A su lado yacía un billete de $1 impecable. Lo miré fijamente, esperando la explicación, la gracia final. Algo que diera sentido a este regalo comparado con un vehículo de lujo. Esa es nuestra contribución para tu futura casa, dijo mi madre sonriendo cálidamente. Como si me hubiera dado algo valioso. La última vez decías que querías comprar una casa algún día. Bueno, todo viaje comienza con un solo paso. La habitación quedó incómodamente en silencio. Incluso la tía Linda, que normalmente llenaba los silencios incómodos con charla, parecía sin palabras. Vaya, finalmente lo logré. Gracias, de nada, cariño, continuó mi madre, ajena a mi choque. A tu edad, es importante empezar a pensar en estas cosas. Hede es más joven, así que tiene más tiempo. Pero tú realmente deberías empezar a establecer raíces pronto. Hede examinó su manicura y luego ofreció su propia sabiduría. Deberías mudarte de ese apartamento tan pequeño, Amanda. Es un poco triste para alguien de tu edad. Mi apartamento. Mi apartamento ganado con esfuerzo, mantenido de forma independiente, que nadie había visitado nunca porque estaba muy lejos para manejar. El apartamento que pagué enteramente por mi cuenta, mientras mis padres subsidiaban el alquiler de Hede. Necesito aire fresco, dije levantándome abruptamente. Nadie intentó detenerme mientras salía por la puerta trasera hacia el jardín. La nieve crujía bajo mis botas mientras me dirigía al viejo arce, donde aún colgaban los columpios de mi infancia. Me senté, las frías cadenas mordiendo mis guantes. Y finalmente permití que las lágrimas cayeran. 32 años tratando de ganar un amor que debería haber sido dado libremente. 32 años viendo a Hede recibir todo lo que yo siempre había querido. 32 años diciéndome a mí misma que la próxima vez sería diferente. La alcancía y el billete no eran solo regalos decepcionantes. Eran un mensaje tan claro como el cielo invernal sobre Mig está sola. Siempre lo has estado. Mientras el frío se filtraba por mis jeans y las lágrimas se congelaban en mis mejillas, algo dentro de mí finalmente se rompió. Pero en esa ruptura vino la claridad. Esto nunca cambiaría. La dinámica estaba demasiado arraigada, demasiado cómoda para todos los involucrados, todos, excepto yo. Si quería algo diferente, tendría que crearlo yo misma. Me quedé en el columpio, hasta que los dedos se me entumecieron y las lágrimas cesaron. La decisión se cristalizó lentamente, luego de golpe. No podía volver a esa casa y seguir fingiendo. Algo tenía que cambiar. Y como mi familia no lo haría, debía hacerlo yo al regresar. Pasé por la cocina, donde los platos sucios del desayuno aún estaban en el fregadero. Nadie excepto yo pensaría en lavarlos.
Arriba, escuchaba a Gede charlar emocionada por teléfono, presumiblemente contando a sus amigas sobre su nuevo coche. Desde la sala venían los sonidos de un partido de fútbol, y los comentarios ocasionales de mi padre. Nadie había notado mi ausencia, nadie había venido a ver si estaba bien. Subí las escaleras hasta mi habitación bodega y cerré la puerta en silencio, sentada en la cama. Saqué el teléfono y llamé a mi mejor amiga Samantha. «Feliz Navidad», contestó alegre. «¿Cómo va el circo familiar este año, Sam?» Mi voz se quebró, volvió a pasar. «Peor que nunca», le expliqué, temblando a pesar de mis esfuerzos por mantener la compostura. «Lo del coche contra la alcancía. ¿Me estás tomando el pelo?». La indignación de Samantha fue inmediata y reconfortante. «Una alcancía, mientras tu hermana recibe un maldito Audi. Eso es más que inapropiado, Amanda». «Eso es cruel, lo sé», susurré. «No puedo seguir con esto». «Entonces no lo hagas», respondió simple. Mi cuarto de invitados. «Es tuyo todo el tiempo que necesites. Seattle está solo 3 horas de Portland. Tu empresa tiene oficina aquí. Haz el cambio». La sugerencia, tan directa, me impactó con fuerza inesperada. Podía irme, no solo hoy, sino para siempre. Podía poner distancia física entre mí y la fuente de tanto dolor. Pero Navidad, empecé. Y luego me detuve. ¿Qué estaba protegiendo? La ilusión de armonía familiar. La tradición de mi propia disminución. «La Navidad sucederá contigo sin ti», dijo Samantha con suavidad. «La pregunta es si quieres pasar otro minuto, sintiéndote así cuando tienes otras opciones». Después de colgar, me quedé en silencio, contemplando la magnitud de lo que estaba considerando. Mi trabajo realmente podría transferirme a la oficina de 7. Me habían ofrecido esa opción durante mi ascenso, pero la rechacé para quedarme cerca de la familia. El contrato de mi apartamento se renovaba mes a mes. No había barreras reales, excepto los lazos emocionales que había pasado toda una vida fortaleciendo. A pesar de la constante evidencia de que no eran recíprocos, abrí mi maleta y comencé a empacar metódicamente no solo las pocas cosas que había traído para la visita navideña, sino también pertenencias selectas de mi infancia que quedaban en esa habitación, el borla de mi graduación de secundaria, un álbum de fotos de mis amigos universitarios, una pequeña caja de madera que mi abuelo me había hecho antes de fallecer. Mientras revisaba los cajones, encontré viejos diarios de mi adolescencia. Al hojearlos descubrí un patrón desgarrador, página tras página, expresando confusión y dolor por el favoritismo de mis padres, seguido de autorreproches y promesas de esforzarme más, ser mejor. Ganar el amor que le daban a Gede libremente. Consideré confrontar a mi familia, exponer esos años de dolor y pedir reconocimiento. El pensamiento me agotó. ¿Qué lograría? Más negaciones, más manipulación. Más sutiles sugerencias de que mis percepciones estaban equivocadas. Mejor canalizar esa energía en construir algo nuevo. En una hoja de papel de escritorio escribí una breve nota: regreso a Seattle. Hoy. Y contraste entre el regalo de Gede y el mío me dejó algunas cosas muy claras. Necesito espacio para procesar nuestra dinámica familiar y qué papel, si es que alguno, quiero que tenga en mi futuro. Por favor, no me contacten por un tiempo, Amanda, sin disculpas, sin explicaciones detalladas que solo serían distorsionadas o desestimadas. Solo la simple verdad y un límite. Quizás el primer límite real que había establecido con mi familia. Doblé la nota y la puse sobre mi cama arreglada. Luego reuní mi maleta y la pequeña caja de recuerdos y bajé silenciosamente las escaleras. La familia seguía reunida en la sala, viendo ahora un maratón de películas navideñas. Nadie levantó la mirada cuando pasé por la puerta. En la cocina, coloqué la nota en un lugar visible sobre la encimera, donde alguien eventualmente la encontraría. Admiré a mi alrededor el espacio familiar, el refrigerador cubierto con dibujos de la infancia de Gede, la tabla de crecimiento en la pared que dejó de registrar mi estatura a los 10 años, pero continuó con las medidas de Gede hasta que se fue a la universidad. El tablón de anuncios mostrando la carta de aceptación a la pasantía en la galería de Gede, pero nada sobre mi ascenso reciente. Esta casa no contenía evidencia de que yo importara aquí. Quizás nunca la tuvo. Cargué mis pertenencias en mi auto, un Honda de 7 años que había comprado enteramente por mi cuenta. Antes de entrar, me quedé en la entrada mirando la casa, decorada con luces parpadeantes y humo saliendo suavemente de la chimenea. La imagen perfecta de una tarjeta navideña que ocultaba años de heridas invisibles. Junto a mi coche estaba el reluciente Audi nuevo de Gede. Aún con el enorme lazo rojo, saqué la alcancía del bolsillo de mi abrigo y la coloqué cuidadosamente en el tablero, un recordatorio de por qué me iba y por qué no debía mirar atrás. La nieve comenzó a caer de nuevo mientras retrocedía el coche en la entrada. Grandes y suaves copos descendían en el crepúsculo creciente, cubriendo el mundo en un silencio blanco.
A través de la ventana de la sala podía ver a mi familia recortada contra el resplandor de la televisión, sin saber que su hija mayor estaba saliendo de sus vidas. La mezcla de dolor y liberación que me inundaba era abrumadora. Las lágrimas empañaban mi vista mientras giraba hacia la carretera principal. Pero no me detuve. Por primera vez en 32 años, me estaba eligiendo a mí misma. El camino adelante era incierto, pero era mío para recorrerlo en mis propios términos. A 3 cuadras, me detuve brevemente para ingresar la dirección de Samantha en el GPS. 3 horas a Seattle. 3 horas hacia un nuevo comienzo al incorporarme a la autopista. Rumbo al norte a través de la nieve, finalmente me permití decir en voz alta lo que había sabido por años, pero nunca había admitido. No me aman como necesito ser amada, y eso no es culpa mía. Las palabras flotaron en el auto como un hechizo roto, liberándome de décadas de intentar ganar lo que debería haber sido mi derecho de nacimiento. Prendí la radio. Encontré una emisora que no tocaba música navideña y dirigí mi coche hacia el futuro. 2 horas después de conducir hacia el norte, la nieve se intensificó, reduciendo la visibilidad y obligándome a bajar a 45 millas por hora. La interestatal se extendía delante de mí como un corredor estrecho de luces delanteras y traseras a través del blanco que giraba. Mi teléfono, que había estado en silencio desde mi partida, vibró de repente contra el portavasos. Miré hacia abajo, esperando un mensaje de Samantha para saber cómo iba mi viaje. En cambio, apareció el nombre de mi madre en la pantalla con un texto que me dejó sin aliento. No olvides pagar las facturas de servicios que vencen el día 28. ¿No dónde estás? ¿Estás segura? Oh, por favor, regresa. Solo un recordatorio sobre las facturas. Facturas de mi apartamento que nunca había olvidado pagar. Facturas que representaban la vida independiente que ella acababa de burlarse con esa alcancía. Miré el mensaje con incredulidad hasta que un claxon me sobresaltó y volví a concentrarme en la carretera, con las manos temblando en el volante. 10 minutos después, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era mi padre. El pago por internet es mañana. Asegúrate de que haya suficiente dinero en tu cuenta, otra vez, sin preocuparse por dónde estaba o cómo me encontraba. Solo recordatorios financieros, como si mi único valor para ellos fuera mi responsabilidad, el rasgo que me habían impuesto desde niña, mientras liberaban a Gede de esas mismas expectativas. Luego comenzó a sonar el teléfono, mi madre llamando. Dejé que entrara el buzón de voz y escuché su mensaje en un tono más molesto que preocupado. Amanda, ¿a dónde fuiste? Estamos a punto de comer postre y tu tía te está buscando. Esto es muy inoportuno, como si mi punto de quiebre emocional debiera haber estado programado de manera más conveniente para la familia. Siguieron más llamadas que continué ignorando. Los mensajes de voz pasaron de la irritación a la confusión. Tu nota es muy dramática, dijo mi madre en su segundo mensaje. No entiendo por qué te fuiste en Navidad por un simple regalo. La alcancía fue linda. No todo tiene que ser caro para ser significativo. Luego vino mi padre. Amanda, tu madre está molesta ahora. No sé qué te pasa, pero ese comportamiento es infantil. Llámanos de inmediato. Finalmente. Gede, qué manera de arruinar la Navidad. Amanda, mamá y papá no hicieron nada malo. Solo estás celosa de mi coche, lo cual es muy egoísta de tu parte. Siempre te han dado todo lo que necesitabas. Cada mensaje clavaba el cuchillo más profundo. Incluso ahora, no podían verme ni ver mi dolor. Incluso ahora, desestimaban mis sentimientos y defendían sus acciones. Incluso ahora. Todo giraba en torno a cómo mi reacción les afectaba a ellos, no a cómo sus actos me afectaron a mí durante décadas. Salí en la siguiente salida, sin confiar ya en mí misma, para conducir con seguridad a través de la tormenta de nieve y emociones. Un restaurante al borde de la carretera brillaba cálidamente contra la oscuridad invernal. Gloria es All Day Breakfast en neón parpadeante y estacioné, y entré buscando calor y refugio momentáneo. El restaurante estaba casi vacío en la noche de Navidad. Una mesera mayor con cabello plateado y ojos amables se acercó a mi mesa. «Feliz Navidad, cariño». Viajando con este clima, dijo mientras ponía un menú frente a mí y llenaba una taza de café sin preguntar. Asentí, incapaz de confiar en mi voz. Me estudió el rostro un momento. Luego dijo suavemente, «Parece que necesitas más que café. La cocina sigue abierta, si quieres algo caliente». «Gracias», logré decir con la voz quebrada. «Solo el café por ahora», asintió y se alejó, dándome espacio. Envolví mis manos frías alrededor de la taza, mirando el líquido oscuro, como si contuviera respuestas. Mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de mi madre. «Tu comportamiento nos hiere mucho a tu padre y a mí, después de todo lo que hemos hecho por ti. Todo lo que habían hecho por mí. La mínima crianza, mientras colmaban a Gede de privilegios, el mensaje constante de que yo no era suficiente, no merecía el mismo amor y apoyo.
La expectativa de que estuviera eternamente agradecida por las migajas mientras Hede disfrutaba del banquete, algo dentro de mí se rompió y comencé a llorar, sollozos silenciosos y temblorosos que intenté ahogar con la servilleta. La mesera regresó, sentándose en la cabina frente a mí sin invitación. Empujó un plato con una porción de pastel hacia mí. De la casa, dijo: no sé por lo que estás pasando, pero nadie debería llorar solo en Navidad. Su simple amabilidad me derrumbó por completo. Lloré más fuertes décadas de dolor, reprimido saliendo en una cabina de restaurante frente a una desconocida que mostraba más preocupación que mi propia familia. Hoy dejé a mi familia, finalmente dije, secándome los ojos. Para siempre, creo. La mesera, Gloria, según su gafete, asintió. Me fui de mi familia cuando tenía 27 años. Lo más difícil y lo mejor que hice. ¿Se vuelve más fácil?, pregunté. La culpa se desvanece, dijo ella. El alivio crece. Eventualmente. ¿Construyes algo mejor? Hablamos mientras comía la piña con una corteza perfecta. Gloria compartió su propia historia de disfunción familiar y la vida que creó después. Ahora tenía 72 años. Había sido dueña de este restaurante por 30 años y había formado una familia elegida de amigos que celebraban las fiestas juntos. La sangre te hace pariente, me dijo, el amor y el respeto te hacen familia. Algunas personas tienen la suerte de tener ambos en las mismas personas. El resto de nosotros debe encontrar a nuestra verdadera familia en el camino. Cuando terminé el pastel y la segunda taza de café, la nieve había disminuido a suaves copos. Gloria insistió en que me llevara un pedazo de pastel para el camino y me hizo prometer que llamaría a alguien cuando llegara segura a mi destino. El pronóstico dice que esta tormenta empeorará durante la noche, advirtió. Hay un motel decente a 2 salidas más si necesitas parar. Le agradecí. Pagué el café a pesar de sus protestas y dejé una propina que le hizo abrir los ojos. Algunas muestras de amabilidad merecen reconocimiento, una lección que mi familia nunca aprendió. De regreso en el auto, revisé el pronóstico en mi teléfono. Gloria tenía razón. Se esperaba que las condiciones empeoraran significativamente en las próximas horas. Llamé a Samantha. Hola, dije cuando respondió. Estoy a unas 100 millas al sur de Seattle. Pero el clima está malo. Creo que debería parar por la noche. Definitivamente, acordó ella. La seguridad primero. Tendré listo el cuarto de invitados para cuando llegues mañana. Siguiendo el consejo de Gloria, encontré el motel y me registré para pasar la noche. La habitación era básica, pero limpia, una cama, una cómoda y un baño pequeño. Me senté con las piernas cruzadas en la cama y por primera vez me permití pensar realmente en lo que había hecho y en lo que vendría después. Abrí mi laptop y redacté un correo a mi supervisora solicitando la transferencia a la oficina de Seattle. Citando razones familiares, luego comencé a buscar apartamentos en Seattle, haciendo listas de vecindarios para considerar, calculando presupuestos y trazando un plan. Las tareas prácticas me calmaron, dando forma a mi decisión nebulosa. Para la medianoche tenía un mapa preliminar para mi nueva vida, papeles de transferencia, listos para enviar, 3 visitas a apartamentos programadas para la próxima semana y una lista de cosas que tendría que recoger de mi apartamento en Portland. Me dormí esa noche con el sonido del viento aullando fuera de mi ventana, llevándose los últimos vestigios de la vida que había soportado por demasiado tiempo. La mañana trajo cielos despejados pero temperaturas gélidas. Después de un desayuno rápido en el restaurante del motel, llamé a mi supervisora a pesar de ser 26 de diciembre. Amanda, ¿todo bien?, contestó, preocupada por la llamada en días festivos. Tengo que solicitar la transferencia a Seattle. Lo hablamos durante mi ascenso, le expliqué. Las circunstancias familiares cambiaron. De repente, puedo trabajar remotamente hasta que se procese la transferencia. Para mi alivio, fue comprensiva y solidaria. La oficina de Seattle había estado buscando a alguien con tus habilidades. Puedo hacer que esto suceda para el 15 de enero. ¿Te parece bien? Un obstáculo administrativo superado. Mientras me preparaba para continuar mi viaje, mi auto emitió un sonido ominoso al girar la llave. Después de 3 intentos, arrancó con reluctancia, pero una luz de advertencia se encendió en el tablero a 10 millas por la autopista. El motor comenzó a hacer un ruido preocupante. Tomé la siguiente salida hacia un pequeño pueblo llamado Maplewood y encontré un taller abierto a pesar de la semana festiva. El mecánico, un hombre de mediana edad llamado Márquez, con manos manchadas de grasa y ojos amables, examinó mi auto. Mientras yo esperaba ansiosa en la pequeña oficina, el alternador está fallando, anunció después de 20 minutos. Puedo arreglarlo, pero tendré que pedir la pieza. 2 días, quizá 3 por la festividad. Debí lucir afectada porque añadió rápidamente, hay un hotel decente en el pueblo, a poca distancia. Y te daré un precio justo por la reparación. Lo prometo. Otro retraso, otro gasto inesperado.
Pero también me di cuenta de que era otra oportunidad para practicar mi nueva resolución, enfrentar los problemas directamente en lugar de sufrir en silencio. Gracias, le dije a Márquez. Aprecio tu honestidad. Mientras esperaba mi auto, exploré Maplewood, un pueblo encantador con edificios victorianos y pequeños negocios decorados para las fiestas. En una cafetería. Abrí mi laptop y comencé el proceso de establecer límites. Con mi familia bloqueé esos números en mi teléfono, configuré filtros de correo para enviar sus mensajes a una carpeta separada que podía revisar cuando estuviera emocionalmente preparada. Y los eliminé de mis redes sociales. Cada acción fue dolorosa y liberadora, como abrir una herida para permitir que comience la curación el 29 de diciembre con el auto reparado y las carreteras despejadas. Finalmente completé mi viaje a Seattle. Samantha me recibió en la puerta de su edificio con un abrazo tan fuerte que casi me derriba. Bienvenida a tu nueva vida, dijo, ayudándome a cargar mis pertenencias dentro. Esa noche nos sentamos en su sofá, bebiendo vino y hablando hasta las 3 de la mañana. Lloré, reí y descargué rabia por décadas de heridas acumuladas. Samantha escuchó sin juzgar, ofreciendo validación en lugar del rechazo al que me había acostumbrado por parte de mi familia. ¿Sabes cuál es la peor parte?, le dije cuando la noche avanzaba. Una parte de mí todavía espera que, de repente, se den cuenta de lo que hicieron y se disculpen. ¿Qué tan patético es eso? No es patético, dijo Samantha con firmeza. Somos humanos. Estamos programados para buscar conexión con nuestros padres. Toma tiempo aceptar cuando esa conexión es insana. Esa noche me dormí en la cama de invitados de Samantha, agotada pero en paz por primera vez en la memoria. Había priorizado mi propio bienestar sobre las expectativas familiares. El camino adelante sería desafiante, pero por primera vez era mío para elegir. La alcancía estaba sobre la mesa de noche, ya no como símbolo de desdén, sino como recordatorio del momento en que finalmente decidí que merecía más dinero en Seattle. Trajo lluvia perpetua y el comienzo de mi reconstrucción. La primera semana en el apartamento de Samantha fue un ejercicio de descompresión, durmiendo hasta tarde, dando largas caminatas bajo mi paraguas y reconociendo poco a poco el alcance del daño emocional que había normalizado durante toda mi vida. Mi teléfono permaneció misericordiosamente en silencio tras bloquear los números de mi familia, pero los correos se acumularon en la carpeta especial que había creado, con asuntos que iban desde tu comportamiento es inaceptable hasta ¿estás segura? Y facturas pendientes. Los leía de vez en cuando, pero no respondía. Me permitía sanar antes de involucrarme con el ánimo de Samantha. Comencé a explorar los barrios de Seattle. Durante los momentos sin lluvia, los cielos grises de la ciudad y el paisaje siempre verde se sentían apropiadamente transicionales. No era ni el territorio familiar de Portland, ni un terreno completamente extraño, sino un espacio intermedio para mi estado intermedio. Los papeles de transferencia llegaron, le conté a Samantha una noche, mientras comíamos comida tailandesa para llevar. Empiezo en la oficina de Seattle el próximo lunes. Eso merece una celebración, declaró, sirviendo más vino por los nuevos comienzos. Mi primera semana en la oficina de Seattle superó las expectativas. Mis nuevos colegas valoraron mi experiencia y el director creativo parecía genuinamente impresionado con mi portafolio. Por primera vez, me encontré en un ambiente donde mis aportes eran valorados, sin condiciones ni comparaciones. Tenemos una presentación importante el próximo mes para Westside Development, me dijo el director después de mi primera semana. Quisiera que lideraras los elementos sostenibles. Tu trabajo en el proyecto Portland Deco Office fue justo lo que necesitamos. Reconocimiento, oportunidad, confianza, simples cortesías profesionales que, sin embargo, se sentían revolucionarias después de años de ser ignorada. Con mi trabajo asegurado, dirigí mi atención a encontrar un lugar propio. Samantha había sido un apoyo increíble, pero necesitaba establecer independencia en mi nueva ciudad. Después de ver varios apartamentos, encontré uno de un dormitorio en Capitol Hill. Un poco más caro que mi lugar en Portland, pero a distancia, caminable del trabajo y lleno de luz natural. Perfecto para mis bocetos arquitectónicos. Esto eres tú definitivamente, dijo Samantha ayudándome a acomodar los muebles el fin de semana que me mudé. Ya puedo ver tu personalidad aquí. Mi personalidad, no un pensamiento secundario a la existencia más valorada de Gede, ni un contrapunto responsable a su espíritu creativo. Simplemente yo definida en mis propios términos. 3 semanas después de mi partida, mi familia descubrió mi nueva ubicación por una publicación descuidada en redes sociales, donde un colega me etiquetó en un evento de networking en Seattle. La presa cuidadosamente construida se rompió, inundando mi teléfono con mensajes de voz y textos de números desconocidos que usaban para evitar mis bloqueos. Amanda, esto ya ha durado suficiente, comenzaba el mensaje de mi padre. Tu madre está desconsolada de preocupación.
Este silencio es infantil y cruel. El enfoque de mi madre giró hacia preocupaciones de salud. Mi presión arterial está por las nubes por esta situación. ¿Quieres enfermarme de preocupación? Gede. Predeciblemente, lo hizo todo sobre ella. Mi coche sigue haciendo un ruido raro y papá no puede llevarlo al taller porque está estresado por ti. Muchas gracias. Cada mensaje intentaba arrastrarme de vuelta a la dinámica familiar. La hija responsable, que debería sentirse culpable por causar problemas. Que debe dejar de lado sus propias necesidades para mantener la armonía, que debe aceptar menos porque querer más es egoísta. Esbocé docenas de respuestas, pero no envié ninguna. En cambio, imprimí los correos, los llevé a mi primera sesión de terapia y los leí en voz alta a la doctora Keller. Una mujer compasiva con canas que se especializaba en trauma familiar. ¿Qué notas en estos mensajes? Preguntó después de que terminé de leer. Todos hablan de cómo mi ausencia les afecta, respondí. Ninguno reconoce por qué me fui. Exacto, asintió. Ese patrón te es familiar. Es la historia de toda tu vida. Durante las semanas siguientes, la terapia se convirtió en mi ancla mientras navegaba el establecimiento de límites y procesaba décadas de negligencia emocional. La doctora Keller me ayudó a entender que el comportamiento de mis padres reflejaba sus propias limitaciones, no mi valía. No puedes hacer que las personas den lo que no tienen ni reconozcan lo que no pueden ver, me dijo en una sesión especialmente difícil. Tu responsabilidad es honrar tu propia verdad. No contorsionarte para hacer que otros se sientan cómodos. Febrero trajo nuevas conexiones más allá de Samantha. Me uní a una sociedad de arquitectura que se reunía mensualmente para discutir innovaciones en diseño sostenible. Encontré un club de lectura que se juntaba en una librería acogedora, cerca de mi apartamento. Comencé a tomar clases de cerámica los domingos por la tarde, algo que siempre quise probar pero había descartado como poco práctico. Poco a poco, empecé a construir una comunidad de personas que me veían, valoraban mis aportes y no me medían contra una hermana idealizada o estándares imposibles. Mi carrera floreció en este nuevo entorno. La presentación para Westside Development fue un éxito en gran parte gracias a mis aportes en diseño sostenible, lo que me valió reconocimiento de la alta gerencia y un bono que usé para comprar muebles reales en lugar de las piezas de segunda mano que me había traído de Portland. Te estamos postulando para el premio MS Green Design, anunció mi director en marzo. Tu innovación en la integración del corredor de vida silvestre fue justo lo que buscaba el comité. La validación profesional se sentía extraña pero maravillosa. Como llevar un abrigo hermoso que no podía dejar de revisar para asegurarme de que realmente me pertenecía, a medida que crecía mi confianza profesional. También mejoraba mi capacidad para mantener límites personales. Comencé a responder selectivamente a las comunicaciones familiares, manteniendo los mensajes breves y objetivos sin caer en manipulaciones emocionales. Estoy segura y bien, escribí en respuesta a los correos cada vez más frenéticos de mi madre. Necesito espacio para procesar nuestra relación. Me comunicaré cuando esté lista para más contacto. Esta respuesta mesurada desencadenó una escalada. Parientes con quienes apenas hablaba comenzaron a enviarme mensajes diciendo que estaba rompiendo el corazón de mi pobre madre. Los correos de mi padre se volvieron severas lecciones sobre obligación familiar y gratitud. Gede vacilaba entre acusaciones airadas y súplicas llorosas, según su estado de ánimo. Entonces vino la opción nuclear. Mi tía Linda compartió que mi madre había sido hospitalizada por dolores en el pecho, insinuando fuertemente que era mi culpa por causarle estrés. La antigua Amanda habría abandonado de inmediato sus límites y corrido a casa, aceptando culpa y responsabilidad. La nueva Amanda llamó directamente al hospital, confirmó que a mi madre la atendieron por indigestión y la dieron de alta el mismo día y luego siguió con su vida sin culpa. En abril, justo cuando encontraba mi ritmo en Seattle, mi padre apareció inesperadamente en el edificio donde trabajo. Lo vi en el vestíbulo, al regresar del almuerzo, luciendo más viejo y agotado de lo que recordaba, con un sobremanila en la mano y escaneando rostros mientras la gente entraba. Mi instinto inicial fue esconderme para evitar la confrontación. En cambio, me acerqué a él directamente. Papá, dije simplemente, ¿cómo encontraste mi lugar de trabajo? Se volvió momentáneamente sorprendido y luego se recompuso. Tu primo trabaja en recursos humanos. Ella buscó los registros de transferencia de la empresa. Una violación de privacidad que abordaría después. ¿Por qué estás aquí? Necesitamos hablar, dijo correctamente. No por mensajes o correos. Asentí hacia una cafetería, al otro lado de la calle. 20 minutos, eso es todo lo que puedo darte durante mi jornada. El café estaba lo suficientemente lleno para asegurar que la conversación fuera civilizada. Nos sentamos en una mesa en la esquina. Frente a él un americano intacto. Entre mis manos un té verde humeante.
Tu madre y yo no entendemos por qué. Hiciste esto, comenzó sin preámbulos. Ir por un regalo de Navidad parece extremo, incluso para ti. La crítica implícita era tan familiar que casi sonreí. Algunas cosas nunca cambiaban. No sé. Trataba del regalo, dije en voz baja. El regalo fue solo el ejemplo final de un patrón de toda la vida. ¿Qué patrón? Su confusión genuina fue quizá lo más doloroso. Gede recibe un auto de $35,000. Yo recibo una alcancía y $1. ¿Realmente no ves la disparidad? Su movía incómodo. Gede necesitaba un coche. Tú tienes tu Honda. Un coche que compré yo misma. Como pagué mi educación, mi apartamento, toda mi vida. Mientras tú y mamá le dieron todo a Gede. No es justo, Amanda. Te criamos, pusimos comida en la mesa. Mantuvimos un techo sobre tu cabeza. Hiciste lo mínimo legal para mí mientras le dabas a Gede todas las ventajas. Matrícula universitaria, apoyo con la renta, viajes a Europa, ahora un auto de lujo. Tú siempre fuiste la responsable, replicó. Nunca necesitaste ayuda, necesitaba reconocimiento, dije. Por fin con la voz quebrada. Necesitaba saber que importaba tanto como ella. Que mis esfuerzos fueran vistos, que me amaran igual, no solo asignarme el papel de la hija responsable, mientras Gede podía ser la querida. Mi padre miró su café, quedó en silencio un largo momento, cuando levantó la mirada. Su expresión reflejaba una mezcla de defensiva y un despertar gradual. Nunca quisimos hacerte sentir menos importante. Dijo finalmente, tu madre y yo estamos orgullosos de ti. Siempre has sido tan capaz, tan independiente. La independencia forzada a un niño no es un regalo. Papá, es un abandono. Él no tuvo respuesta, nos quedamos en un silencio incómodo hasta que miré mi reloj y me levanté. Tengo que volver al trabajo. Tengo una reunión con un cliente. ¿Vendrás a casa?, preguntó. Tu madre te extraña, esta es mi casa ahora, respondí. Estoy construyendo una vida aquí. Una buena vida. Y no somos parte de ella. Su voz reflejaba un dolor genuino. No lo sé todavía, respondí. Honestamente. Depende de si tú y mamá pueden respetar quién soy realmente y no quién necesitaban que fuera por el bien de Gede. Lo dejé sentado ahí mientras regresaba a mi oficina con las manos temblorosas, pero con la conciencia tranquila. Por primera vez había dicho mi verdad sin disculparme. Sin minimizarla para hacer sentir cómodo a otro. Esa noche añadí otro $1 a la alcancía que ahora estaba en el alféizar de mi ventana. $1 por cada semana que había mantenido mis límites, $13 que representaban no crecimiento financiero, sino fortaleza personal. La moneda más valiosa que jamás había poseído. En mayo llegó una invitación, había estado temiendo la boda de mi prima Jessica programada para junio en Portland. El sobrecolor crema estuvo en mí. Encimera 3 días, antes de que finalmente lo abriera. Pasando el dedo por el diseño floral en relieve mientras contemplaba qué respondería. Jessica y yo habíamos sido cercanas en la infancia antes de distanciarnos en la adultez. Ella había enviado un mensaje amable tras mi partida. Una de las pocas familiares que no me había presionado para volver ni desestimado mis sentimientos. Rechazar su invitación se sentía mal, pero asistir significaba enfrentar a toda mi familia en su territorios. No tienes que decidir ahora, dijo la doctora Keller durante nuestras sesiones a semana. Considera qué límites harían posible tu asistencia. Pasé una semana contemplando esos límites y luego tomé mi decisión. Confirmé mi asistencia a la boda. Pero reservé habitación de hotel en lugar de quedarme con la familia. Solicité acompañante e invité a Samantha como mi apoyo. Programamos nuestra llegada para el día de la boda y la salida para la mañana siguiente, minimizando posibles enredos familiares. Tener control sobre esos detalles me dio la confianza para enfrentar lo que venía. Sería una breve y estructurada reentrada en la órbita familiar con una clara ruta de escape, nada parecido a la dinámica desequilibrada que había soportado por décadas. Las semanas antes de la boda pasaron rápido, llenas de trabajo en un nuevo desarrollo de viviendas sostenibles y fines de semana explorando Seattle con nuevas amistades. Mi vida había desarrollado ritmos y relaciones que me nutrían en lugar de agotarme. Cada día reforzaba mi decisión de partir y construir algo más sano. El 17 de junio llegó soleado y templado. Samantha y yo manejamos a Portland, llegando al hotel con tiempo justo para cambiarnos antes de la ceremonia a las 4. Recuerda, dijo Samantha mientras nos preparábamos para salir, puedes irte de cualquier situación que se vuelva incómoda. Yo seguiré tu ritmo. La ceremonia tuvo lugar en un jardín con vista al río Guamot. Vi a mi familia de inmediato, mis padres sentados rígidos en la tercera fila, Gede a su lado, luciendo contenida con un vestido azul mucho menos llamativo que su estilo habitual. Guié a Samantha hacia los asientos del lado opuesto, saludando cortésmente a los familiares pero evitando contacto directo. Jessica era una novia hermosa.
Su rostro radiante mientras intercambiaba votos con su pareja. Al verla feliz, sentí una punzada, parecida a la envidia, no por el matrimonio en sí, sino por la felicidad sencilla. Parecía tener derecho a sentir la celebración sin la mancha de la disfunción familiar. La recepción fue en un almacén renovado con vigas expuestas y luces colgantes. Samantha y yo encontramos nuestra mesa asignada, afortunadamente llena de amigos universitarios de Jessica. En lugar de familiares, tuvimos una conversación agradable durante la cena y comencé a pensar que podría escapar del evento sin interacción familiar significativa. Esa esperanza se evaporó cuando mi madre apareció junto a nuestra mesa durante el postre con una expresión cuidadosamente ensayada de indiferencia. Amanda, dijo, con la voz un poco más alta de lo necesario, ¿podría hablar contigo? Un momento en privado. Samantha apretó mi mano bajo la mesa. Asentí, siguiendo a mi madre hacia un rincón tranquilo cerca del bar. ¿Te ves bien?, comenzó, con los ojos recorriendo mi rostro, como buscando señales de angustia que validaran su versión de mi colapso. Parece que te ha sentado bien la vida de ganado. Así es, respondí simplemente. Felicidades a Jessica. La boda está hermosa. Te hemos extrañado, continuó. Ignorando mi intento de conversación neutral, tu padre no ha sido el mismo desde que te fuiste. Noté que evitaba mencionar la Navidad o el motivo que me llevó a irme. ¿Cómo has estado? Mamá, ¿cómo crees? Un destello de la técnica de culpa familiar que conocía bien. Mi hija desapareció de mi vida sin apenas una palabra. Las fiestas han sido terribles. Gede también está luchando. Respiré profundo, centrada en el trabajo de límites que había practicado durante meses. Dejé una nota explicando que necesitaba espacio. He respondido mensajes confirmando que estoy bien. He sido clara sobre mis necesidades, pero ¿por qué?, preguntó finalmente, dejando entrever su frustración. ¿Qué hicimos tan terrible como para que tuvieras que mudarte a otra ciudad? La pregunta fue tan genuina, su desconcierto tan completo, que por un momento dudé de mi propia experiencia. ¿Había imaginado los años de trato diferencial? Había exagerado lo de la alcancía, pero ese autocuestionamiento era el viejo patrón, resurgiendo. Mamá, dije con cuidado, no deberíamos tener esta conversación aquí, en la boda de Jessica. ¿Y luego qué? ¿Vas a desaparecer de nuevo mañana? Consideré mis opciones. Quizás enfrentar esto directamente era el único camino a seguir. Mañana en la mañana, decidí, desayuno en mi hotel. A las 9, tú, papá y yo. ¿Podremos hablar entonces?, asintió, con alivio visible en sus hombros. Estaremos ahí, regresé con Samantha, quien levantó una ceja en señal de pregunta. Desayuno familiar mañana, expliqué. La confrontación está programada. Más tarde esa noche, cuando la recepción iba terminando, Gede se acercó a mí, cerca del guardarropa. Se veía diferente, más delgada, menos segura. Sus ropas de diseñador reemplazadas por algo más modesto. Hola, dijo con torpeza. Tu cabello se ve bien, más corto. Gracias, respondí, sin saber cómo manejar esa interacción. ¿Cómo has estado? Se encogió de hombros, mirando sus zapatos. Ya no eran tacones caros, sino bailarinas prácticas. El coche fue embargado. Papá perdió su trabajo en febrero. Las cosas están bastante mal. La noticia me sorprendió. Pero también explicó la apariencia agotada de mi padre. Lamento escuchar eso. Sí, torció los dedos nerviosamente. Finalmente conseguí un trabajo de verdad. Recepcionista en un consultorio dental. No es glamoroso, pero paga regularmente. Eso es bueno, dije. Sinceramente contenta por ella. La estabilidad está subestimada. Me miró y me sostuvo la mirada directamente. No entendí antes por qué te fuiste. Pensaba que solo tenías celos del coche. Nunca fue por el coche, Gede. Lo sé ahora, dudó. Luego añadió en voz baja, nunca me di cuenta de cuánto hicieron por mí hasta que ya no pudieron más. O de lo poco que hicieron por ti. Siento haber sido parte de eso. Su reconocimiento, aunque tardío, aflojó algo apretado en mi pecho. Gracias por decir eso. Nos despedimos con un abrazo torpe, no del todo reconciliadas. Pero quizás en camino hacia la comprensión. De regreso en el hotel, me preparé mentalmente para la confrontación de la mañana, enumerando los puntos clave que quería expresar sin dejarme desviar por la emoción o la manipulación. Has hecho el trabajo, me recordó Samantha antes de retirarse a su habitación contigua. No eres la misma persona que se fue en Navidad. Mis padres llegaron puntualmente a las 9, vestidos formalmente como para iglesia más que para una conversación difícil. Nos sentamos en una mesa en la esquina del restaurante del hotel. Los restos de mi desayuno continental apartados para dar espacio al banquete emocional que estaba por servirse. Gracias por venir, comencé, tomando el control de la narrativa de inmediato. Creo que es importante que hablemos sobre lo que pasó en Navidad y los años anteriores. Mi padre aclaró la garganta. Amanda. Primero quiero decir que perdí mi puesto en la firma.
La recesión económica nos afectó mucho. Tu madre ha tomado un trabajo a medio tiempo para ayudar con los gastos. Lamento lo de tu trabajo. Papá, dije sinceramente, debe ser difícil, tuvimos que vender el Audi, añadió mi madre. Hede estaba muy molesta, pero no tuvimos opción. Asentí, esperando que conectaran estas situaciones con nuestra conversación más amplia. Cuando no lo hicieron, me di cuenta de que tendría que guiarlos. Me fui en Navidad porque la disparidad entre el regalo de Hede y el mío simbolizaba toda una vida de trato desigual. Dije con claridad, eso es ridículo, empezó mi padre, pero mi madre puso una mano firme en su brazo. Nunca lo había visto así, dijo lentamente. La alcancía fue solo una broma, en realidad algo. Lindo punto. ¿Le habrías dado a Hede una alcancía y $1, mientras a mí me daban un auto de $35,000? Pregunté. La pregunta quedó en el aire sin respuesta porque todos conocíamos la verdad. Nunca. Quisimos hacerte sentir menos amada, dijo finalmente mi madre con voz baja. Siempre fuiste tan capaz, tan independiente. Hede necesitaba más guía. Más apoyo. Fui independiente porque tuve que serlo, respondí con voz firme. Nadie iba a hacer por mí lo que ustedes hicieron por Hede. Aprendí esa lección muy temprano. Mi padre parecía incómodo. Pero finalmente habló. Quizás dimos por sentada tu responsabilidad. Nunca te quejaste. Me quejé constantemente, lo corregí. Tú simplemente nunca escuchaste, o desestimaste mis sentimientos como celos o pequeñeces. Hicimos lo mejor que pudimos, dijo mi madre, con lágrimas asomando. Los padres no son perfectos. Lo sé, reconocí. No espero perfección, pero sí conciencia y disposición para reconocer cuando los patrones son dañinos. Hablamos casi 2 horas. Cubriendo recuerdos dolorosos y patrones que definieron nuestra dinámica familiar, mis padres oscilaron entre la defensiva y el arrepentimiento genuino, mientras avanzaba la conversación. No habían llegado preparados para asumir toda la responsabilidad. Pero tampoco negaron completamente mi experiencia. ¿Qué sucede ahora?, preguntó mi padre mientras nos preparábamos para irnos. ¿Volverás a Portland? No, respondí firmemente. Mi vida está en Seattle ahora. Una buena vida que he construido para mí. ¿Te volveremos a ver? La voz de mi madre tembló. Sí, decidí en ese momento, pero en términos diferentes. No puedo y no volveré a la dinámica antigua. Si quieren una relación conmigo, debe ser basada en respeto mutuo y equidad. Asintieron, sin comprender completamente ni rechazar del todo los nuevos límites que había establecido. Quizás podrían visitarme en Seattle alguna vez. Ofrecí ver mi apartamento. Conocer a algunos de mis amigos, una pequeña apertura, cuidadosamente controlada, el inicio de un nuevo tipo de relación, si ellos estaban dispuestos a construirla. Nos despedimos con abrazos breves, menos emocionales y más como reconocimiento práctico de una conexión que persistía pero había cambiado fundamentalmente. Mientras Samantha y yo conducíamos hacia Seattle esa tarde, me sentí más ligera que en meses. No porque todo estuviera resuelto o sanado, no lo estaba, y quizá nunca lo estaría completamente, sino porque finalmente había dicho mi verdad sin disminuirla. Estoy orgullosa de ti, dijo Samantha, mientras el horizonte de Portland desaparecía en nuestro espejo retrovisor. Un año después de mi partida en Navidad, mi vida se había transformado por completo. Mi apartamento en Seattle ya se sentía verdaderamente como hogar, decorado con arte de mercados locales y muebles que había elegido deliberadamente. No aceptado por necesidad, mi carrera había florecido con el premio M. Sangrina exhibido orgullosamente en mi escritorio y un ascenso a líder del equipo de diseño. Más importante, había construido conexiones que me nutrían en lugar de agotarme. Amigos que celebraban mis éxitos sin competencia, colegas que valoraban mis aportes, incluso una relación prometedora con Márquez, un ingeniero ambiental que conocí por trabajo. Esa Navidad organicé una cena en mi apartamento para una familia elegida, Samantha y su novio, 2 colegas de la firma de arquitectura. Mi vecina, que daba clases de cerámica, y Gloria del restaurante, quien se había convertido en inesperada amiga y mentora. Mi relación con mi familia biológica seguía siendo complicada pero en evolución. Mis padres me visitaron una vez, navegando torpemente los nuevos límites, pero haciendo esfuerzos genuinos. Hede y yo intercambiábamos mensajes ocasionales, construyendo una relación tentativa independiente de la influencia de nuestros padres. En la repisa, la alcancía rosa estaba en un lugar prominente, ahora llena de billetes. No como estrategia de ahorro, sino como símbolo. Cada dólar representaba una semana de mantener límites saludables, de elegirme a mí misma, de reconocer mi propio valor sin validación externa. De esa noche, después de que se fueron mis invitados y me senté sola, viendo el brillo del skyline de Seattle a través de la lluvia ligera, agregué el dólar número 52 a la alcancía.
Un año completo de respeto propio, la alcancía que se quiso usar para menospreciarme, se había convertido en mi posesión más significativa. Un recordatorio de que a veces hay que dejar lo familiar para encontrar lo saludable, que los finales dolorosos pueden llevar a comienzos mejores y que tu valor inherente no lo determina la capacidad de otros para reconocerlo. Mientras me preparo para comenzar mi segundo año en Seattle, me pregunto sobre sus historias de encontrar el valor propio. ¿Alguna vez han tenido que dejar algo atrás para descubrir su verdadero valor? ¿Qué símbolos les recuerdan su fuerza y resiliencia? Compartan sus experiencias en los comentarios. Y si esta historia les resonó, por favor denle me gusta. Suscríbanse y compártanla con alguien que necesite escuchar que su valor no lo determina nadie más. Gracias por ser parte de mi viaje. Y recuerden, a veces el mejor regalo que puedes darte es el coraje para empezar de nuevo.